Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 en punto de la tarde, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que llega cada vez más a más y más ciudades del interior de nuestro país y que por supuesto traspasa las fronteras hasta los Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá y bueno, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde hay internet. También ustedes pueden escucharnos en la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar. Gracias por su presencia, por su compañía, una vez más como cada sábado, amigas y amigos, y por supuesto les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que, además, respondo de inmediato, por supuesto a través de mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también por la página de Facebook Villalpando y la Historia. Mil gracias, bienvenidas, bienvenidos y vamos a comenzar. Y en esta ocasión vamos a platicar, si a ustedes les parece bien, de un tema un tanto cuanto oscuro, un tanto cuanto macabro además también, y al mismo tiempo, pues que tiene que ver con las aventuras amorosas de un personaje importantísimo de nuestra historia. ¿Por qué? Porque el próximo día 1 de noviembre, el primer día de noviembre, el día 1 de noviembre, vamos a recordar, a conmemorar, tristemente hablando, el que haya sido, quizás, el primer feminicidio, el primer asesinato de una mujer, del que tenemos memoria documental registrada en la historia de México. Ese día murió hace 500 años, el día 1 de noviembre, pero de 1522, nada más ni nada menos que la señora Catalina Suárez, esposa de Hernán Cortés, el conquistador de México y ya para entonces capitán general de la Nueva España. La muerte de Catalina Suárez, que por supuesto está envuelta en un misterio histórico todavía no resuelto, y que sin embargo pues nos da tema para el programa de hoy, para no solamente recordar este trágico suceso, misterioso suceso en realidad, sino también, por supuesto, para poder entender y darle contexto a esta situación, explicar y platicar y recordar lo que podríamos llamar las andanzas amorosas de Hernán Cortés. Su gusto particular por las mujeres, que tuvo muchas como ahorita veremos, y naturalmente el talante, el carácter de la relación que tuvo con la que fuera su primera esposa. Repito, doña Catalina Suárez. Suárez, por cierto, se escribe con X. Así lo firmaba ella, así lo firmaba su familia, Suárez con X, y que pues va a trasladarse al idioma castellano ya mexicanizado, a veces Suárez con S, o a veces la X, como ustedes seguramente recuerdan y saben, la X se transformó en J, como la X de México, que era México, Mexic. Esa X se transformó en J, México. Así también el apellido Suárez con X se transformaría, cambiaría, mudaría, en algunos casos a Suárez con S o a veces a Juárez con J. Pero bueno, el caso es que doña Catalina Suárez, a quien apodaban la Marcaida,
un apodo que ignoro por qué lo tendría, pero así le decían, la Marcaida, era la esposa legítima en ese momento, en ese año de 1522, de Hernán Cortés. Así que este es el tema que platicaremos el día de hoy. Simplemente déjenme recordar lo que sucedió ese día, para empezar, ese día 1 de noviembre de 1522. Miren, doña Catalina Suárez no acompañó a su esposo Hernán Cortés durante la conquista. Ella, que había conocido a don Hernán en Cuba, en donde se había casado con él, después al ratito platicaremos las circunstancias de este matrimonio, ella se quedó allá, en Santiago de Cuba, mientras su marido emprendía la aventura que se transformaría en la conquista de México. Es decir, desde el año de 1519 a mediados, cuando Hernán Cortés decide zarpar junto con sus 12 bergantines y los 500 hombres que lo acompañaban, alejándose ya de la isla de Cuba, desde ese entonces había dejado de ver a su esposa. Pasaron 2 años hasta que finalmente caería la gran Tenochtitlan. Y después, como ya hemos platicado en otras ocasiones, mientras se reconstruía y limpiaba la ciudad de México, México Tenochtitlan, Hernán Cortés se asentó y estableció lo que podríamos llamar provisionalmente la capital de la Nueva España, en la entonces población de Coyoacán, que ya estaba fuera del lago, ya estaba en tierra firme, y en donde estableció, como se decía entonces, sus reales Hernán Cortés, e inclusive mandó construir la casa que aún existe en el mero centro de Coyoacán y que hoy en día ocupa la autoridad política de la alcaldía precisamente de Coyoacán. Era la casa de Hernán Cortés, donde él vivía, la que se mandó construir. Para el año de 1522, ya habían pasado casi un año de que había culminado la conquista, llegó a México la esposa de Hernán Cortés. Miren, hay un primer misterio que no se sabe exactamente cuál es su solución, en el sentido de que se ignora si Hernán Cortés mandó llamar a su esposa, o ella vino por su propia voluntad y por su propia iniciativa. Probablemente sea esto último. ¿Por qué? Porque resulta ser que en el barco donde ella viene, que se traslada a partir de Cuba desde la ciudad de Santiago, también viene una mujer, probablemente indígena cubana, con la que Cortés ya había tenido antes una hija. Viene con todo y la niña. Esta relación era seguramente conocida por Catalina Suárez y decide embarcarse también en la misma nao en la que viene esta mujer. El que haya sido un viaje no planeado por Hernán Cortés indica probablemente lo accidentado que fue este periplo, pequeño en realidad, pero sin embargo con dificultades, porque el barco en el que viene Catalina Suárez y viene también esta otra mujer que se llama Leonor Pizarro, esta indígena que ya tiene nombre castellanizado y apellido de seguramente algún encomendero, el barco llega más o menos a donde está hoy en día Coatzacoalcos. No llega a Veracruz. Por alguna extraña razón, desembarcaron a ambas mujeres cerca de Coatzacoalcos. Allí afortunadamente había una guarnición ya castellana que las recoge, y quien las acompaña, al mando de Gonzalo de Sandoval, quien las acompaña hasta la Ciudad de México. Por supuesto, Gonzalo de Sandoval mandó mensajeros inmediatamente a Hernán Cortés, que llegaron mucho más rápido, por supuesto, que lo que ellos se trasladaban hasta la capital, hasta la Ciudad de México. Y Hernán Cortés, ya advertido de la presencia y cercanía de su esposa legítima, Catalina Suárez, decidió salir a recibirla a la ciudad de Texcoco. En Texcoco recibió a Catalina Suárez. Obvio, también recibió a la otra mujer, a Leonor Pizarro. A ella no le hizo mucho caso, porque a quien acompañó
a caballo para entrar finalmente hasta Coyoacán, será a su esposa legítima. Naturalmente, quizás la sorpresa hará que pues organice de inmediato preparativos para una gran fiesta. Platican, se instalan. No tienen hijos, esto es bien importante. No tienen hasta ese momento hijos. Y todo el mundo notaba, según las propias crónicas de los conquistadores y de los testigos de aquel tiempo, que había cierta rispidez en el matrimonio. Querían aparentar ser una pareja feliz, que estaba gozando el reencuentro, pero al parecer, en los momentos de privacidad, en los momentos en los que se encontraban solos o solamente con algunas cuantas personas de confianza, se decían cosas, se provocaban, quizás hasta se insultaban. Y al parecer daba la impresión de que Hernán Cortés no se encontraba nada a gusto con la llegada repentina, sorpresiva, de su señora esposa Catalina Suárez, quien al parecer, en una fiesta celebrada el día 31 de octubre por la noche, en la propia villa de Coyoacán, en la casa de Hernán Cortés, se hicieron de palabras. Ella le lanzó algún reclamo, que Cortés, molesto, también le respondió muy airado. Ella anunció que se retiraba a descansar. Cortés fue tras ella, y cuando, un par de horas después, Cortés vuelve a aparecer en la reunión, baja dando gritos diciendo que algo le pasó a su esposa. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el cual estamos platicando acerca de que hace 500 años, exactamente el día 1 de noviembre próximo, pero de hace 500 años, allá en el ya muy lejano y remoto 1522, hace medio siglo exactamente, pues aparece lo que podría ser el primer feminicidio, el asesinato de una mujer que ha registrado nuestra historia. No digo que antes no hubiese mujeres que hayan sido asesinadas de manera vil. Seguramente sucedió y mucho, pero quizás el punto importante para poder platicar de ello es que es la primera vez que se documenta la muerte de una mujer. Aparentemente, como dicen los propios documentos oficiales, aparentemente de muerte natural, pero en la voz del clamor popular, inclusive en un proceso que después platicaremos de él, que le incoan, que le fincan a Hernán Cortés, es acusado de haber matado, de haber asesinado con sus propias manos a su esposa, doña Catalina Suárez, apodada la Marcaída. Pero estábamos en el bloque anterior y nos quedamos en esta fiesta que se celebra, que se lleva a cabo el día 31 de octubre por la noche en la casa de Hernán Cortés en Coyoacán, en donde él y su esposa Catalina Suárez están departiendo con muchísimos invitados, pero de pronto hay un altercado entre ellos y hay reclamaciones entre ellos, porque la propia doña Catalina algo dice, increpa a Hernán Cortés diciendo algo relativo a los tesoros que pudo haber capturado en la conquista de Tenochtitlan y que ella, como su legítima esposa, reclamaba que también tenía parte o derecho a parte de ellos, por ser su esposa legítima, a lo que al parecer, no sabemos si también llevado ya un poquito por el alcohol, además de la ira, y al parecer también, y lo repito con toda su crudeza, muy, muy enojado por la presencia de su mujer en México, a la cual él no mandó llamar, le contestó también de fea manera, diciéndole que ella no le tenía derecho a nada y que no le iba a dar nada y que no estuviera dando lata, en pocas palabras. Pero, según testigos, todo esto fue a gritos, diciéndose palabras altisonantes con una evidente, pues, molestia por parte tanto de Hernán Cortés como de Catalina Suárez, quien entonces, argumentando que se sentía mal, pasó a retirarse a sus aposentos. Minutos después, Hernán Cortés la alcanzó. Estuvieron quizás un par de horas
en la recámara, en la habitación de Cortés y doña Catalina, digámoslo así, la recámara conyugal, y Hernán Cortés de pronto abre la puerta, se dirige hacia donde está todavía finalizando la tertulia de amigos, la fiesta que había organizado, y dando voces anunció que su esposa se había puesto mal, que no sabía qué tenía. Muchos de los presentes corrieron de inmediato a auxiliar a Cortés, se dirigieron hacia los aposentos de doña Catalina y del propio don Hernando y la encontraron muerta. Ya estaba muerta. ¿Qué había pasado? Bueno, en ese momento, los testigos, que no los hubo, sino simplemente los testigos que encontraron el cadáver de Catalina Suárez, llegaron a comentar después, en los corrillos en la ciudad, con la gente, que se apreciaban en el cuello de Catalina Suárez algunas marcas como de haber sido oprimida, ahorcada, ahogada por las propias manos de Hernán Cortés. Pero sin embargo no se dijo ni una palabra más en las documentaciones que se hicieron para poder certificar la muerte de Catalina Suárez. Se adujo que había muerto de un paro cardíaco, como se diría en aquel tiempo, una muerte natural, simplemente porque su estado de salud seguramente estaba mal y le sobrevino una muerte instantánea y repentina, quizá producto, eso sí, de los enojos y de la mucha comida que había ingerido y bebida que también había tomado. Así que, pues para acallar todo, inmediatamente el médico legista que dio fe de la muerte, declaró que había sido una muerte natural y fue de inmediato al día siguiente sepultada Catalina Suárez, la esposa de Hernán Cortés, en el propio panteón que ya había para ese momento en el atrio de la parroquia de Coyoacán. Ahí fue sepultada inmediatamente Catalina Suárez, la esposa de Hernán Cortés. Claro, en la ciudad surgieron murmullos, corrillos, invectivas, y ya se decía, no había redes sociales, pero sin embargo había el murmullo de boca a boca, o se pitarrajeaba paredes, y se empezó a decir que Hernán Cortés era el responsable por haber asesinado a sangre fría y con sus propias manos, ahorcándola, ahogándola a su propia esposa, y Hernán Cortés decidió enfrentar estas acusaciones de Vox Populi. A todo mundo a quien insinuaba alguna cosa lo paraba en seco. ¿Tiene usted pruebas? Demuéstremelo que yo maté a mi esposa. Así que poco a poco se fue apagando, se fue extinguiendo esta idea, esta especie de rumor, de clamor popular de que Hernán Cortés había asesinado a su esposa. Hasta ahí terminó el asunto aparentemente en ese año de 1522. Repito, hace medio siglo, hace 500 años que tenemos noticia de este asesinato, probablemente de muerte natural, como dicen los documentos oficiales, o también probablemente porque no hay manera de comprobar la versión contraria, por la mano del propio Hernán Cortés, que pudo haberla ahorcado. Motivos, al parecer, tenía muchos en su ira, en su enojo, en su forma violenta de ser, que lo era también, ¿eh? Así que no es descartable que Hernán Cortés haya cometido el primer feminicidio en México. Este es el contexto de lo que sucedió hace 500 años. Pero quiero aprovechar para después entrar a la parte interesantísima cuando 7 años después, y lo anuncio desde ahorita, en 1529, le fincaron un proceso, un juicio a Hernán Cortés porque entonces ya lo acusaron de haber asesinado a su esposa. Pero no me adelanto. Simplemente quiero señalar que Hernán Cortés, además de su carácter violento, tema que, pues evidentemente quizás sea parte de su característica esencial que le va a permitir encabezar un ejército y, junto con los aliados de muchas naciones indígenas, conquistar un imperio. Así que dejemos a un lado el tema de su carácter violento para entrar al otro que me interesa más platicarles, porque poco se habla de él, que es pues su pasión por las mujeres. Porque incluso su propia esposa fue también en su momento objeto de su pasión.
No la quería, cuando está ya casado con ella, cuando ya ella sorpresivamente llega a la Ciudad de México, Cortés no la quería, evidentemente. Es más, quizás nunca la quiso. Pero sí había sido objeto de su pasión, de su deseo, como muchas otras mujeres en su vida, en su existencia. Miren, ya desde que era jovencillo, daba muestras de este carácter mujeriego. Le encantaban, evidentemente, las mujeres a Hernán Cortés. Su primera aventura, que está perfectamente bien documentada por sus biógrafos, que tiene además un carácter francamente, pues de una hazaña juvenil en los términos de él, digo, no deja de ser una cosa bellaca, ¿verdad? Es cuando era aún estudiante de Derecho en la Universidad de Salamanca, allá en España. Y seguramente por su carácter vivo, despierto, se había destacado. Era un buen alumno, estaba ya en segundo año de la carrera. Y tenía y gozaba del favor de sus profesores, y alguno de sus maestros lo llegó a invitar a su casa. Y este hombre, el profesor, estaba casado con una muchacha guapa, con una señora guapa, que de inmediato pues fue objeto de la libidinosa mirada de Hernán Cortés, pero lo más interesante es que la misma señora pues también le agradó el muchachito. Era un típico matrimonio de un profesor viejo, casado con una mujer muchísimo más joven que él, quizás 20 o 30 años de diferencia. El hombre tendría ya 50 y tantos y la mujer tendría 20 o 30 y tantos años de edad. Y poco a poco Hernán Cortés comenzó a seducir a la esposa de su maestro, hasta que finalmente esta mujer cedió. Lo más curioso es que el nidito de amor de este idilio adulterino de Hernán Cortés es la propia casa del maestro, la cual Cortés visita cuando sabe que el señor de la casa, el maestro, no está. Está o en su despacho o está en la universidad, y Hernán Cortés pues aprovecha para visitar a la dama en cuestión, hasta que un buen día, avisado el profesor de que había sospechas de que uno de sus alumnos con harta frecuencia llegaba a su casa en la mañana o en la tardecita, decidió acercarse, entrar, y encontró, literalmente, a Hernán Cortés en la alcoba conyugal con su esposa, y a Hernán Cortés apenas le dio tiempo de tomar sus cosas, abrir una ventana, saltar por ella desde un segundo piso, caer, romperse un pie, que nunca va a sanar por completo y que siempre le va a producir cierta cojera. Hernán Cortés cojeaba por esta rotura de pie que quedó mal cuidada, mal pegada, y escapar. Esto será una de las razones por las cuales su papá decida, para que pueda huir de la justicia y de la ira del maestro, primero, que no acabó su carrera, y segundo, que lo enviaran a América. Enviaron a Hernán Cortés a América. Pero antes de irnos al corte, y como siempre lo acostumbramos, miren, para este asunto de la esposa de Hernán Cortés, doña Catalina Suárez, la acusación que se le formuló al propio don Hernando, el desahogo de las pruebas cuando más adelante ya fue juzgado por este posible crimen que él cometió, aunque nunca se demostró nada, aparece en un librito que escribiera en su momento un ilustre historiador mexicano, don Francisco Fernández del Castillo, librito que se llama Doña Catalina Suárez, la Marcaida, en donde vienen todos los procesos, todos los documentos, todas las acciones o actuaciones judiciales que tienen que ver con el juicio que se le llevó a Hernán Cortés, en donde se le acusó de haber asesinado a su esposa Catalina Suárez, quizás el primer feminicidio de México, como lo hemos comentado. Don Francisco Fernández del Castillo era un gran y erudito historiador, experto en cuestiones de la colonia, de la época nueva hispana, y este librito, que se publicó allá por 1968, que tengo la fortuna de contar con él aquí en la casa, pues es un libro interesantísimo y vital para poder comprender cuál fue el entorno, el suceso de los sucesos que llevaron a la muerte a Catalina Suárez, y particularmente su
tremenda y tórrida relación con Hernán Cortés. Pero ahora sí, amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, el cual estamos platicando acerca del que probablemente sea el primer feminicidio de la historia de México, del cual se tiene noticia y registro, y que es el de doña Catalina Suárez, apodada La Marcaida, primera esposa de Hernán Cortés, quien sería acusado posteriormente de este crimen, o de este posible crimen, porque en realidad nunca hubo solución judicial a él. También estábamos platicando acerca del carácter mujeriego, de conquistador de mujeres, que tenía el propio Hernán Cortés, a quien le encantaba, por supuesto, como se decía en aquel tiempo, disfrutarse y holgarse de ellas. Pero nada más, quizás nunca conoció el amor de a de veras, quizás a ninguna la amó en el sentido más puro de la palabra, sino que todas fueron más bien objeto de su deseo carnal, evidentemente. Ya recordábamos el caso, el primer caso que tenemos conocido de él, cuando se enamora y seduce a una mujer, esposa de uno de sus maestros, que descubierto, además de haber burlado la honra de este profesor y de esta dama, pues al escapar y al caer de un segundo piso se romperá un pie, que nunca va a restablecerse por completo y bien, y que le va a producir para toda su vida cierta cojera, renqueaba como se dice. Esto va a obligar que venga a América, que llegue primero a Santo Domingo, pero que después forme parte de la expedición conquistadora a Cuba. Y en Cuba tiene su segundo amorío. En Cuba conoce a una mujer indígena, ya catolizada, ya españolizada, ya castellanizada, que tiene ya para ese momento el nombre de Leonor Pizarro. Leonor porque es un nombre muy popular y muy conocido en ese momento entre las familias españolas, que a todas las niñas les ponen María o Leonor, y Pizarro porque es seguramente el apellido de alguno de los conquistadores de Cuba, que probablemente era además pariente de Hernán Cortés, porque la mamá de Hernán Cortés se apellida Pizarro. Entonces es muy probable, como todos sabemos, es también el apellido del conquistador del Perú, Francisco de Pizarro, es muy probable que esta dueña de encomiendas haya sido quien haya bautizado a esta chica indígena, una mujer ya que recibió el bautismo y recibió el nombre de Leonor Pizarro, una indígena, repito, cubana, con la cual Hernán Cortés se apasiona de ella y tendrá una niña. Una niña que se va a llamar, que va a recibir el nombre de Catalina Cortés Pizarro y que nace allá en el año de 1515. Miren, hay que decir, si eso se puede decir a favor de una persona, en este caso de Hernán Cortés, que en todas sus andanzas en materia de faldas de mujeres, a todos los hijos que tuvo con diversas mujeres, y son varios hijos como ahorita veremos, a todos, eso sí, muy cumplidor, a todos los reconoció y los legitimó. Así que todos llevan su apellido, porque Hernán Cortés tuvo a bien hacer las declaraciones judiciales, primero en vida y después a nivel testamentario, para reconocer y legitimar a todos sus hijos, comenzando por esta primera niña, Catalina Cortés Pizarro, que él reconoce que es hija de una indígena cubana ya llamada Leonor Pizarro, y que nace, repito, allá por el año de 1515. Esta mujer, Leonor Pizarro, es la que Hernán Cortés también de alguna manera recibe en México. Esta mujer va a morir en México, no sabemos más de ella, pero viene en el mismo barco en el que llegó, como comentábamos en el primer bloque de este programa, doña Catalina Suárez, que arribó allá por Coatzacoalcos, Veracruz. Ahí venía también ella, Leonor Pizarro, con su niña, pequeñita en ese momento ya, Catalina Cortés Pizarro. El segundo amorío que conocemos de Hernán Cortés es precisamente con Catalina Suárez. Esta es una historia muy muy interesante que nos demuestra primero que Cortés no la quería, no la amaba, se casó con ella por compromiso. Miren, la familia Suárez, ella, la propia Catalina, una hermana suya y su mamá,
junto con un muchacho que se va a convertir también en conquistador de Cuba, eran personas de pocos recursos allá en España y que vienen a América buscando fortuna. El hermano, Juan Suárez, es el que se encarga de mantener a su mamá, a sus dos hermanas. Él participa en la conquista de Cuba, se va a convertir en un encomendero allá en Cuba, y a Cuba lleva también a su madre y a sus dos hermanas, y como se lleva muy bien con el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y con el propio Hernán Cortés, pues él procura que las dos hermanas se hagan novias, tanto de Diego Velázquez como de Hernán Cortés. Pero ni Diego Velázquez tiene ganas de casarse, y Hernán Cortés menos, sino que él más bien quiere divertirse, y seguramente pues al mismo tiempo que andaba es un decir, que abusaba de Leonor Pizarro, también decidió convertir en su amante a Catalina Suárez, porque él consideraba que no era de su misma condición social. Recuerden que Cortés era lo que se llamaba un hidalgo, un hijo de algo, un pequeño noble que había tenido antepasados quizás gloriosos, pero que él ya no le tocaba por ser segundones o tercerones, sus familiares, ya no le tocaba ninguna nobleza, pero se les llamaba hidalgos. Y seguramente Catalina Suárez era de una condición social mucho más baja, pero sin embargo se estuvo divirtiendo con Hernán Cortés y Hernán Cortés con ella, mientras también Diego Velázquez se divertía con la otra hermana, con la cual al parecer sí llegaría a casarse. Un buen día, Hernán Cortés, harto ya de Catalina Suárez, literalmente se deshizo de ella, pero Catalina Suárez la fue a acusar con el gobernador de Cuba, su cuñado Diego Velázquez, diciéndole que en los arrebatos de furor, de pasión, de deseo de Hernán Cortés, para seducirla, le había prometido matrimonio. Y probablemente fue cierto. Cortés, para obtener los favores de Catalina, la engañó, la mintió. Le dijo que se quería casar con ella, que se iba a casar con ella. Y a la mera hora, pues nada más abusó de Catalina y después quiso deshacerse de esta pobre mujer, engañada vilmente, aunque ella también seguramente, pues como buena trepadora, estaba queriendo abusar de la posición económica ya muy sólida y muy fuerte de Hernán Cortés, quien allá en Cuba era notario, además de ser el hombre de confianza de Diego Velázquez. Pero Diego Velázquez, que ya para entonces tenía problemas con Hernán Cortés, decide obligar a Cortés a cumplir su palabra empeñada, porque le ofreció matrimonio a Catalina Suárez y no le cumplió. Fíjense, Diego Velázquez metió a la cárcel a Hernán Cortés, lo puso preso, lo encarceló por no cumplir la palabra empeñada, la palabra dada, de casarse con Catalina Suárez. Y la única manera, como se acostumbraba en aquel tiempo, de poder salir de la prisión, era cumpliendo su palabra, así que Hernán Cortés tuvo que casarse para poder salir de la cárcel con Catalina Suárez. Y establecieron un matrimonio muy singular. Evidentemente era un matrimonio mal avenido, tan mal avenido, fíjense, y esto es sumamente interesante, que nunca van a tener hijos. Al parecer, ni siquiera a partir de ese momento, Hernán Cortés pernoctó en la misma habitación que Catalina Suárez, su esposa. Estaban casados, pero él ya no tuvo mayor trato conyugal con ella. Esto es sumamente interesante. Es la segunda mujer, digámoslo así, de su vida de Hernán Cortés, la segunda formalmente que conocemos ya en el término de su historia y su vivencia americana, y es una mujer, pues, a la que utilizó primero como amante y a la que le prometió matrimonio, y por ello la obligaron a casarse con ella. Viene la conquista de México y aparecerá la tercera mujer en la vida de Hernán Cortés, que tenemos ya bien documentada y que todos conocemos. La famosa Doña Marina. Malinali, Malintzin. Esta mujer de origen nahua, que había sido capturada en su momento, en su juventud, que había sido tomada como esclava allá en Tabasco,
y que le habían obsequiado junto con otras 20 mujeres a Hernán Cortés cuando, en los días primeros de la conquista, ya por 1519, Hernán Cortés derrotó al cacique Tabasco. Y él, además de firmar la alianza con Cortés, le obsequió una veintena de mujeres que Cortés repartió entre sus capitanes. A esta mujer, Marina Malinali o Malintzin, le fue adjudicado como galán, como caballero, un español llamado Alonso Hernández Portocarrero, que la hizo su amante. Pero también sabemos que ya en el puerto de Veracruz, lo que será después el puerto de Veracruz, Cortés descubre que doña Marina es bilingüe, sabe el maya y también sabe el náhuatl, y se va a convertir, como todos sabemos, en una pieza fundamental para la conquista, porque ella será la intérprete traductora que permitirá a Hernán Cortés comunicarse con las poblaciones originarias de lo que será después México. Esta es doña Marina, que va a ser fundamental, y máximo cuando Hernán Cortés decide enviar a España un barquito para informar lo que está haciendo, y en él envía a Alonso Hernández Portocarrero, y se queda Hernán Cortés con doña Marina, de la cual ya conocía su presteza como intérprete traductora. Pero de esto, amigas y amigos, platicamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa que estamos dedicando a que hace 500 años, allá por 1522, 5 siglos, medio milenio, ocurrió el que podría ser el primer feminicidio registrado en la historia de México. El probablemente primer asesinato de una mujer, del cual tenemos noticia gracias ya a los reportes históricos desde aquel tiempo, a los documentos que existen ya desde el momento mismo de la conquista, y que, pues la víctima en este caso fue Catalina Suárez, apodada La Marcaida, primera esposa de Hernán Cortés, y el probable sospechoso es el propio conquistador de México, Hernán Cortés, como hemos platicado a lo largo de este programa, y estamos ahorita dedicándonos a, pues, dar un repaso por las andanzas en plan conquistador, pero de mujeres, del propio don Hernando, quien decía yo, y afirmo y creo que puedo sostener, es un hombre que nunca amó a ninguna, y más bien abusó de las que le tocaron en suerte, que estuvieran frente a él. Como fue el caso, repito, de esta indígena cubana, Leonor Pizarro, como fue el caso, por supuesto, de la propia Catalina Suárez, como fue el caso remoto, sin nombre todavía, que no conocemos, de la esposa de quien fuera su maestro allá en la Universidad de Salamanca, y como es el caso evidentísimo de doña Marina, de Malinali, de Malintzin, quien, pues su utilidad importante, vital para la conquista como intérprete traductora, está fuera de toda duda. Era sin duda alguna, doña Marina, una mujer sumamente inteligente. Primero, por supuesto, con esta habilidad de hablar 2 idiomas y aprender un tercero, porque ella hablaba el náhuatl de nacimiento, aprendió el maya en su cautiverio y después aprendería a hablar español perfectamente bien. O sea, llegó a ser trilingüe. Pero además una mujer que decidió, como todos sabemos, apostar por los conquistadores españoles, porque esto le permitía a ella, por lo menos a ella en lo particular, mejorar su suerte de manera definitiva. Acabó sus días como una mujer rica, encomendera, con mucho recurso y con gran fortuna. Así acabará sus días doña Marina. Pero durante este tiempo de la conquista, primero le fue adjudicada como regalo al propio Hernán Cortés junto con otras 20 chicas que fueron obsequiadas y que Cortés las distribuyó entre sus hombres. Decía yo hace un momento que a uno de ellos, Alonso Hernández Portocarrero, le tocó en suerte doña Marina, pudo disfrutar de ella una temporada en lo que llegaban a lo que hoy es el puerto de Veracruz,
en donde Hernán Cortés va a descubrir que esta mujer, Marina Malinali, tiene este don de lenguas, que habla varios idiomas y está en aptitud de aprender un tercer lenguaje. Coincide además también porque Hernán Cortés, todos sabemos la leyenda, no quemó las naves, pero sí destruyó 11 de sus 12 bergantines, solamente dejó útil uno de ellos, y en él envió a España los primeros tesoros que había recogido, su primera carta de relación y los informes pues para el rey, para decirle que ya estaba en esta nueva tierra y que emprendía en su nombre la conquista, y este barquito fue puesto al mando de Alonso Hernández Portocarrero. Así que dejó a Marina sola, o más bien, Cortés se quedó con doña Marina, quien lo va a acompañar en todo el tiempo ya, a partir de ese momento, durante la conquista. No sabemos si a partir de este momento se convierte ya en amante de Hernán Cortés. Probablemente sí, pero en aquel tiempo que no hay mucho cuidado por la cuestión de la concepción. No hay niños, así que quizás no haya habido más que acercamiento, más que compañía, más que seguramente consuelo mutuo en las derrotas o alegría en las victorias, porque no hay finalmente ningún resultado objetivo en un niño o en una niña. Pero ya después, una vez culminada la conquista de México el 13 de agosto de 1521, repito, y durante todo el proceso Cortés estuvo siempre junto a doña Marina, o al revés, doña Marina estuvo siempre apoyando al lado de Hernán Cortés en su papel de intérprete traductora. Cuando Cortés decide instalarse en Coyoacán, se lleva a vivir a su propio palacio, a su propia casa, a doña Marina, cohabita con ella evidentemente, y esto es lo más interesante, da a luz a mediados de 1522 a un niño al cual, por supuesto, reconocido por Hernán Cortés, le impone el nombre de Martín Cortés. Tendrá pues un hijo con doña Marina, con Malinali, un hijo de nombre Martín. Y fíjense, el nacimiento del niño hacia mediados, el último tercio quizás de 1522, coincide con el arribo a Coyoacán de la esposa legítima de Cortés, Catalina Suárez la Marcaida. Evidentemente, no es necesario tener documentación histórica para saberlo, pero evidentemente, buena parte de los disgustos y pleitos y enfrentamientos que tuvieron, que ya platicábamos hace unos bloques, la propia Catalina Suárez con Hernán Cortés, además de discutir sobre los tesoros, además seguramente también de pelearse por las continuas infidelidades, por la falta de cariño y buen trato de Hernán Cortés, es de seguro que también discutieron porque en el propio palacio, allí en Coyoacán, también vivía, estaba aposentada doña Marina con su hijito recién nacido, Martincito Cortés. Esto seguramente no le ha de haber agradado, pero nada, a doña Catalina Suárez. Algún autor, un poco en plan de broma, en un librito muy divertido que se llama Episodios Nacionales en Salsa Verde, se los recomiendo, que es un libro interesantísimo. Ahí aparece el episodio de la muerte de Catalina Suárez la Marcaida, pero allí a quien le atribuyen el posible asesinato de la esposa de Cortés es precisamente a doña Marina, porque este autor plantea una hipótesis novelada, ficticia, de un enfrentamiento entre doña Catalina Suárez con doña Marina y de un buen golpe en el cuello. La Malinche, doña Marina Malinali, habría matado a doña Catalina Suárez. Eso es pura imaginación, pura ficción, nunca se comprobó, nunca se llegó a ni siquiera a insinuar la posibilidad, pero bueno, es una especie de recurso literario contemporáneo para afirmar que quizás la autora de la muerte de Catalina Suárez fue la propia doña Marina, porque ambas mujeres estaban disputándose a un hombre, a Hernán Cortés,
los celos de ambas las llevarían a enfrentarse si acaso, quizá, y pues una de ellas liquidó a la otra. Eso es quizás hipótesis nada más, pero no dejo de mencionarla. Doña Marina va a ser, repito, la compañera, la madre del hijo de Cortés, Martincito Cortés. Pero Cortés al poco tiempo también se cansa de ella. Cortés no es precisamente muy fiel ni muy duradero en sus relaciones, pero para darle una salida digna a doña Marina, la casa con uno de los conquistadores, de nombre Juan Jaramillo, pero además la dota, la premia de muchos bienes de fortuna, particularmente de tierras y de encomiendas, es decir, de indígenas, habitantes originarios, sometidos al trabajo de esa encomienda en beneficio de doña Marina, quien después se enviudará de Juan Jaramillo y terminará sus días, decía yo hace un momento, como una mujer muy muy rica, una auténtica potentada. Pero ya Cortés se había cansado de ella. Si bien había reconocido a Martín Cortés el hijo, decidió no proseguir su relación, ni fundar tampoco una especie de dinastía mestiza, ni mucho menos se le ocurrió contraer matrimonio con doña Marina. Para él doña Marina fue útil en la conquista, probablemente buena compañía después de ella, le reconoció al hijo con todo gusto, pero no pensaba más allá, y al contrario, se la entregó, se la dio, la casó con otro de sus compañeros conquistadores, pero eso sí, repito e insisto, dotándola de una muy, muy regular y grande fortuna. En estos años que siguen, Hernán Cortés va a tener otra relación, esta vez con una mujer española de las que vinieron a la conquista, de las que acompañaban o llegaron despuesito para para buscar aventura y para buscar qué comer, porque eran de baja condición social allá en España. Esta mujer se llama Antonia Hermosillo, española, que seguramente vino a México en pos de los conquistadores, buscando alguna oportunidad de vida, y con quien se va a enrolar, con quien se va a involucrar, es con Hernán Cortés, que en ese año también de 1525 va a tener otro hijo de esta mujer, Antonia Hermosillo, a quien le va a poner el nombre de Luis Cortés, y que por supuesto, según, eso sí, la caballerosa costumbre de don Hernán, reconocería como su hijo también legítimo. Este niño, llamado Luis Cortés, que repito, nace en 1525, hijo de una mujer española que se convirtió en pareja amante temporal de Hernán Cortés, llamada Antonia Hermosillo. Pero bueno, amigas y amigos, este es un tema apasionante como ustedes también. No lo vamos a poder terminar el día de hoy. Así que bueno, como siempre lo hacemos, y ya para concluir este programa de hoy, otro libro más. Miren, hay muchísimas biografías de Hernán Cortés, pero una de ellas, de las más modernas, escrita por Christian Duverger, que está a la venta, es fácilmente obtenible todavía en librerías, que se llama Vida de Hernán Cortés, la espada, da también parte y da cabida a todas sus relaciones amorosas, de manera muy breve, muy sintética, quizás más sintético de lo que yo lo he hecho en este programa, pero aquí pueden ustedes encontrar no solamente sus hazañas militares, sino también su vida privada, en muchos aspectos, en muchos sentidos, particularmente a lo largo de toda su existencia, de la presencia de las mujeres, de las muchas que amó, que tuvo Hernán Cortés, y de las cuales, insisto, de ninguna se enamoró y a ninguna la quiso de manera leal y sincera. Está este libro, repito, Vida de Hernán Cortés, la espada, de Christian Duverger. Está todavía en librerías. Este les va seguramente a gustar porque está muy muy moderno, con lenguaje moderno, muy apto, muy accesible. Y aquí pues aparece Hernán Cortés, repito, no solamente en el pedestal de un conquistador de imperios, sino sobre todo también en el lecho de un conquistador de mujeres, lo cual pues no lo honra mucho. Gracias, amigas y amigos. Primero Dios, aquí nos vemos, con el favor de Él, la próxima semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.